nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches a todos, a los que se van conectando. Ahí está mi mami, ahí está Stephanie, bienvenidos. Qué gusto poder saludarlos. Hemos venido cerrando una serie de enseñanzas que tienen que ver con el libro del Génesis. El Génesis pertenece a un grupo de 5 libros que se llama el Pentateuco. Cuando hablamos del Pentateuco, estamos hablando de la Torá o la enseñanza. Esta enseñanza fue, en total, estos 5 libros fueron dados al pueblo de Israel, pero aquel pueblo que había muerto, ¿listo? Aquel pueblo que había muerto, es decir, a su descendencia, fueron leídas estas 5 estos 5 libros de la ley. Este libro del Génesis que estamos leyendo ciertamente debió haber sido leído a las personas que vagaron por el desierto durante 430, que estuvieron esclavos durante 430 años y posteriormente por ahí en el año 38 más o menos, ellos lograron llegar a ese lapso de la tierra prometida. Cuando nosotros nos detenemos a leer la palabra de Dios y leer esta pequeña sección que nos ha tomado estudiar Génesis 1 y Génesis 2, nos ha tomado cerca como 4 meses casi. Esta pequeña sección desde Génesis 1 hasta Génesis 2, lo que nos habla es de la creación del Señor, tanto de lo inanimado como de lo animado, como los seres vivos, la naturaleza. Eso es lo que nos habla a nosotros de Génesis. Nos permitió ver cuán bueno es Dios, cómo Dios es el que brinda la prosperidad, que Él no está limitando los recursos, que Él lo que da, lo da en abundancia y conforme a su propósito, su gloria. Y eso debe de animarnos a nosotros porque estos versículos nos llevaron a mirar, de alguna manera nos llevaron a mirar algunos atributos de Dios. Y cuando meditamos en Dios, en lo bueno que es, en lo inmanente y en lo trascendente, pues nos permite ver que Dios es bueno, ¿no? Que Dios no nos deja solos, que Dios pelea por sus escogidos, pero también cuida de su creación. Y fue aquí en estos versículos que nosotros entendimos que había los escogidos de Dios como la creación de Dios. Y sabemos que esa gracia común en la cual el mundo vive es lo que permite que no haya una depravación totalmente destructiva. ¿Qué pasa cuando el Señor quita su gracia común, como en el arca de Noé, que es lo que vamos a ver? Cuando se quita su gracia común, el pueblo tiene que ser destruido, o cuando se quita esa gracia común como lo es en Sodoma y Gomorra, el pueblo tiene que ser destruido. Pero esa gracia común es lo que permite que el mundo y los seres humanos continúen en ese desarrollo. Entonces, es hermoso saber que Génesis 1 y Génesis 2 nos muestra esa característica creadora, ese cuidado que tiene el Señor de su creación, y eso nos llama a nosotros a meditar mucho en lo que es Dios. Algo bien importante que vimos en la anterior clase fue cómo el Señor estableció el pacto de obras. ¿Cuál es ese pacto de obras que el Señor establece? Ese pacto tiene que ver con que Dios le dice al hombre: no comerás del árbol del conocimiento. De todo puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es un pacto, es una norma. Y esa norma venía con condicionantes. ¿Recuerdan? Que si él comía de ese árbol, moriría, y si no come de ese árbol, el hombre viviría. Había una ley positiva. ¿Qué quiere decir que había una ley positiva? Esa ley positiva tiene que ver especialmente con que en algún momento iba a tener cumplimiento. ¿Perfecto? En algún momento iba a tener cumplimiento y se cumplió. Y lo vamos a estudiar ahora. ¿Qué pasó? ¿Comió o no comió de ese árbol? Tuvo cumplimiento, y el mandato de Dios, que era o bendecir o maldecir, pues se llevó a cabo.
¿Listo? Y es ahí en donde vamos en todo este proceso del estudio de Génesis. Usted puede nuevamente, después de este estudio, volver a leer Génesis 1 y Génesis 2 y meditar a la luz de este estudio lo que verdaderamente el Señor nos quiere llamar a nosotros para nuestra vida personal, para la iglesia y en común para las personas que están afuera y cristológicamente en cómo Cristo actúa en esta parte. Quisiera que meditemos en algo antes de comenzar, y es que necesariamente la Biblia se divide por pactos. ¿Qué son estos pactos? Son acuerdos que hace Dios para con las personas para bendecirlas. ¿Listo? Dios hace acuerdo con las personas para bendecirlas. Eso se llaman pactos de obra. El primer pacto de obra en todo este proceso que estamos de estudiar la Biblia, lo vamos a ver en Adán. Ese es el primer pacto. Usted debe detenerse y decir, hubo un primer pacto y ese primer pacto está con Adán. ¿Por qué? Le recuerdo, le dijo, no comerás de este árbol y hubo una condicionante, que si comía, iba a ser maldecido, iba a haber muerte, y si no lo comía, iba a haber bendición. Luego viene el pacto con Abraham, perdón, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David, y posteriormente hay un último pacto que es el pacto de gracia, que no es que sea un nuevo pacto en torno a que no se sabía de él, sino que es el pacto de gracia que tiene Dios el Padre con Jesús. Para que usted entienda todo lo que vamos a entrar, es necesario que usted tenga en cuenta esto, porque si no tenemos en cuenta esto, no vamos a entender o comprender por qué es tan importante Jesús. Jesús como cabeza federal de la iglesia. ¿Entendemos eso? Jesús es la cabeza federal de la iglesia. Es decir, Jesús es el que gobierna la iglesia debido a qué lo gobierna. Lo gobierna debido a que Jesús cumple con la obra que Dios el Padre le llevó a hacer. En cambio, Adán incumple con la obra que Dios le manda hacer. Y entonces vimos cómo el Señor le dio una esposa o le dio la mujer, y hablamos del matrimonio y vimos lo importante de que el hombre no esté solo. Y luego de ver todo ese gran panorama en torno a la creación de Dios, entramos a esta sección que tiene que ver con la obediencia, el pecado y la gracia. Esto va desde el capítulo 3 hasta más o menos el capítulo número 11. Desde el capítulo 3 al capítulo número 11 vamos a estar viendo lo que es la obediencia, el pecado, la gracia y bueno, algunas consecuencias del pecado. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí me van entendiendo? Entonces, perfecto. Entonces, después del orden perfecto establecido en Génesis 2, estoy yendo ya al documento. El capítulo 3 muestra la entrada del pecado en la historia humana. El capítulo 3 es muy importante porque nos va a mostrar la entrada del pecado en el mundo. ¿Y por quién entra ese pecado? Por Adán, una cabeza federal. Dios el Padre siempre va a hacer pactos con cabezas federales. Entonces mi pastor, mi apóstol, mi evangelista tiene un pacto con Dios. No, ya le estoy diciendo que los pactos fueron con Adán, con Noé, con Abraham, con David, el cual se cumple en Jesús. Hay algo bien interesante en de la parte del pecado y en Génesis 3, y es que las promesas de Dios se cumplen. Lo que Dios dice se cumple. Aquí le está diciendo, por eso entra el pecado, le está diciendo, si comes, morirás, si no comes, vivirás. Lo que Dios dice se cumple. Es decir, el pacto de Abraham se cumplió, Adán desobedeció. El pacto de Noé se cumple, es lo que vamos a estudiar. Fielmente se cumple. Pero Dios hizo una promesa a Abraham, y esa promesa fue que iba a tener una gran descendencia. ¿Se cumple? Claro que sí se cumple, y lo vamos a estudiar. Y luego viene el pacto con David. ¿Se cumple el pacto que le hace Dios a David? Claro que sí, se cumple en
Jesús. Eso se llama teología pactual. Toda esa teología tiene que ver con el desarrollo progresivo de la Biblia en pactos. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que hoy estamos bajo el pacto de la gracia. Aquellos que se han arrepentido y han sido regenerados, por eso es necesario que usted se examine, está bajo el pacto de la gracia. Y el pacto de la gracia no quiere decir algo antinomial, de que usted ahora todo lo puede hacer y Dios le perdona. No, ese pacto de gracia tiene que ver con que ahora el ser humano tiene el poder para vencer el pecado. ¿Está usted venciendo el pecado? Si está en ese pacto de gracia, que es el cumplimiento de la promesa que Dios le hace a David, que le hizo a perdón, me faltó Moisés, ese pacto que le hace a David, que le hace a Moisés, que le hace a Abraham, que le hace a Noé, se cumple. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo en el capítulo 3 entra el pecado en la historia humana. Génesis 3 me muestra a mí el pecado en la humanidad. Moisés, guiado por el Espíritu, no solo narra un evento. Entendemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, pero no solo está narrando un evento, sino que va a narrar la raíz del problema del hombre. ¿Por qué será que tengo tantos problemas en mi vida? ¿Por qué será que mi papá, que es alcohólico, tiene tantos problemas en su vida? ¿Por qué será que mi esposa, mis hijos, el gamín, el político, por qué será que hay tanto problema? Porque hay una raíz, la raíz del problema en el hombre. Y es lo que vamos a ver en este estudio. Dios mediante nos alcance el tiempo, o lo continuaremos el siguiente sábado. La desobediencia a la palabra de Dios y el deseo de autonomía. Cuando usted avanza a lo largo de la palabra de Dios, usted encuentra un gran patrón. La desobediencia a la palabra de Dios y el deseo de autonomía. Usted lo encuentra en Adán, lo encuentra en Abraham, lo encuentra en Moisés, perdón, lo encuentra en Adán, lo encuentra en Noé, lo encuentra en Abraham, lo encuentra en Moisés, lo encuentra en David, pero no lo encuentra en Jesús. En Jesús no hay desobediencia a la palabra de Dios ni deseo de autonomía. Y él dice, aún siendo Dios, se negó a sí mismo para volverse como uno de ustedes o como hombre, dice. ¿Sí me entiende? Qué hermoso esto. Adán, hay una desobediencia y una autonomía. En Noé es igual. En Moisés igual, por eso no entra a la tierra prometida. En David igual, pero no en Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, obedece puntualmente la palabra de Dios y no tiene deseo de autonomía. ¿Cuán importante es la obra del Espíritu Santo? ¿Adán tendría el Espíritu Santo? Seguramente sí. Y vamos a entender qué pasó ahí. Porque si él tenía el Espíritu Santo, pues no fue como Jesús, que salió vencedor, sino que cae en pecado. Y usted sabe que la pena del pecado, según Romanos, es la muerte. Y hablamos de eso en algún momento, acerca de los 3 tipos de muerte: la muerte natural, la muerte espiritual y la muerte eterna. La muerte eterna es para los impíos. La muerte natural es para todos. Y la muerte espiritual es para todos, pero la eterna es para los impíos. Hablamos de infierno. El infierno está hecho para el día del juicio, para el gran día del Señor, dice. Por eso debería de darnos temor cuando muchas personas, mire, yo hablaba con una persona en estos días y él decía, yo le temo a Dios y vivo temiéndole a Dios, y cuando yo analizaba su vida, no lo juzgo, pero yo decía, ¿y cuál es tu temor a Dios? ¿Cuál es ese temor y temblor con el cual le sirves a Dios y te acercas a Dios? ¿Cuándo estás muriendo a tu pecado? Y vamos a entender lo que dice Isaías cuando habla acerca de que
Esas buenas cosas que el ser humano hace no son más que trapos de inmundicia delante de Dios. Este pasaje expone cómo el hombre abandona la dependencia de Dios y busca definirse a sí mismo. Y eso es lo que vamos a tratar. Con esta pequeña introducción, quisiera que alguien me colabore leyendo Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 7. Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Quién me quiere colaborar con esa lectura? No sé si Vicente o Anderson me quiere colaborar con eso. Génesis 3, 1 al 7, o Nelson, no sé, me pueden levantar la mano o abrir el micrófono y me ayudan con esa lectura, por favor. ¿Qué tal yo? Listo, gracias, Nelson. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Perfecto, perfecto. Entonces tenemos Génesis 3, 1 al 7. Esta parte de Génesis 3, 1 al 7 es hermosa porque narra un acto que realmente nos marca a nosotros. La pregunta aquí sería, ¿qué pasa con esta serpiente? Con este animal que algunos dicen que es místico, inventado. Recordemos que nosotros creemos por fe que la palabra de Dios es real. El Espíritu Santo es el que permite que nosotros comprendamos que lo que está escrito en la palabra de Dios es real, que lo que está en la palabra de Dios es como se dice. Y entonces miramos aquí que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Algunos teólogos dicen que en algún momento de Génesis 1 al Génesis 2 hubo la rebelión del enemigo, hubo la rebelión del diablo, hubo la rebelión de las huestes de maldad. Y por eso el Señor manda a Adán que cuide el huerto, que lo labre y que lo cuide. No lo sabemos, la Biblia no especifica mucho de eso, no habla, es un misterio. Hay ciertas cosas en las cuales calla, pero que podremos ir viendo a través de la palabra de Dios. Entonces tenemos la primer pregunta de observación. Allí en el documento usted tiene una pregunta de observación y dice, ¿quién aparece en la escena y cómo lo describe el texto? Vamos a leer Génesis 3:1, por favor. ¿Quién aparece en la escena y cómo lo describe el texto? ¿Quién me ayuda leyéndolo o lo leo yo? La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Perfecto, entonces, ¿quién aparece en la escena y cómo lo describe el texto? ¿Quién está en escena ahora? La serpiente. Perfecto, la serpiente, gracias. Entonces aparece la serpiente y se la describe como ¿qué? Como Astuta. astuta. Dice que la serpiente era astuta. Y mire este condicionante.
más que todos los animales del campo. Cuando pensamos en ese más que todos los animales del campo, ¿qué nos está diciendo acerca de la serpiente? O lo que más adelante se referiría como el enemigo, como Satanás. ¿Qué nos está diciendo de ella? ¿Qué es igual a quién? A una creación. A una creación. El diablo es una criatura, no es divino. Le recuerdo que nosotros no creemos en el yin y el yang. Hay dos fuerzas opuestas peleando, el bien contra el mal. No, Dios es soberano. Dios es soberano. Por eso es importante que nosotros hagamos un estudio detallado de los atributos que Dios tiene. Cuando yo me detengo a mirar los atributos de Dios, voy a entender que no hay nadie por encima de Dios. Y es lo que vamos a estudiar mañana. Mañana vamos a estudiar la soledad de Dios. Entonces, la serpiente es criatura no divina. Y por eso en Apocalipsis nos muestra que se le llama diablo. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En determinado tiempo pasó eso. ¿Cuándo? No lo sabemos. Hay un lapso entre Génesis 1:2 y Génesis 3 en lo cual pasó esto. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y por eso vemos ahí a la serpiente como más astuta que todos los animales. Y la labor de Adán era labrar y cuidar el jardín. Vamos a ver si logró hacer ese desarrollo. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué le pregunta la serpiente a la mujer? Génesis 3:1 nuevamente. ¿Cuáles son las preguntas? Perdón, ¿cuál es la pregunta que la serpiente le hace a la mujer? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Perfecto. Entonces, la tentación, mire, la tentación comienza cuestionando la palabra de Dios. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta pregunta que hace el diablo, Satanás, la serpiente antigua, esta pregunta que hace es súper relevante porque nos hace entender que en algún momento esta serpiente escuchó esto, estuvo escuchando esto y él lo distorsiona. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, distorsiona el mandato de Dios presentándolo como una prohibición total. Les pregunto, ¿había o no había una prohibición total? No, la prohibición era únicamente respecto al árbol del medio. Perfecto, no había una prohibición total, pero mire cómo es el enemigo, exagera y dice, hay una prohibición total. Tú como cristiano no se te permite hacer nada, ¿no? No hay una prohibición total, hay la libertad de Cristo. Ha leído a Pablo y Pablo dice, y vivan en la libertad de Cristo sin ser tropiezo para los demás. Estoy parafraseando. Hay una libertad, el diablo no. Tenga cuidado con esos lugares donde se vuelven sectarios, donde usted no puede hablar con nadie, donde usted no puede comer con nadie, donde usted no puede ir a otras iglesias, donde usted no puede escuchar a otras personas, donde usted no puede leer otros libros. No, tenga mucho cuidado, porque la palabra del enemigo, del diablo, fue esa, una prohibición total, con que Dios os ha dicho que no de todo podrás comer. ¿Se da cuenta cómo somos susceptibles? ¿Cómo el ser humano es susceptible a lo que escucha? Y lo estudiábamos. Cuán importante, recuerden la confesión de fe que estábamos estudiando los domingos acerca de las escrituras, de las sagradas escrituras, cuán importante es para usted la Biblia. Y usted dice, súper importante, y el diablo acá está diciendo, con que el Señor te ha prohibido todo. Y tú dices, sí, verdad, no. Medite de día y de noche en la palabra de Dios, porque es la que le permitirá encontrar esa vida eterna. ¿Y cuál es esa vida eterna? Que conozcan a Dios
y a su Hijo. Esa es la vida eterna. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Podemos ser tentados, podemos en medio del cristianismo ser extraviados, porque no estamos ausentes en la vida, hay un pecado remanente. Aunque aquí estamos hablando de personas, Adán y Eva, eran personas perfectas. Hasta el momento donde vamos leyendo, Adán y Eva eran personas perfectas, llenas del Espíritu Santo, no como Jesús, pero estaban a prueba. Miren, Dios es un Dios que prueba. Usted debe de entender eso. Por eso Adán y Eva fueron probados. Si ellos pasaban esa prueba, podían haber vivido en el Edén. ¿Recuerda? En el Edén hay oro, hay agua, afluente, comida, vida, abundancia. Podían vivir en ese lugar, podían estar en el diseño de Dios. Pero ellos, en su perfección, estaban siendo probados. Y dice, ¿cómo responde la mujer? Leamos Génesis 3, versículo 2 al 3, por favor. ¿Quién me ayuda? Génesis 3, versículo 2 al 3. ¿Quién me ayuda? Vicente, Nelson, ayuda. Anderson, Sí, gracias. sí. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Perfecto. Entonces, ¿cómo responde la mujer? ¿Qué está respondiendo la mujer? Dice, ¿no? Primero, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Está diciendo, pueden comer de todo. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios? ¿Alguien lo recuerda? Podréis comer de todo, menos del fruto del bien y del mal. Pero del fruto del árbol que está del medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí todo está bien. Pero ni le tocaréis para que no muráis. Ni le tocaréis, ¿estaba o no estaba? ¿Cómo está respondiendo la mujer? ¿Qué podemos observar? Está exagerando. Exagerando. ¿Qué más? ¿Cómo podríamos llamar esa exageración? ¿Cómo la podríamos ver? ¿Qué está qué? Que le agregó al mandamiento una parte que no estaba originalmente. Le agregó. Algunos dicen que le agregó, otros dicen que es inequivocadamente, pues que para tomar el fruto tuvieran que tocar. Pero pensemos en esto, Eva está diciendo que cuando lo toque, morirá. Esa es la percepción de Eva, mire. Le quitó a la palabra y le puso ni le tocaréis. Y por eso no hubo temor en Eva, porque Eva toca el fruto y ¿qué pasa? Lo vamos a ver, no muere. No muere. Entonces responde parcialmente bien, pero añade el ni le tocaréis o no lo toca. Está añadiendo. Y eso es algo que pasa en nuestra vida. Por eso al final de Apocalipsis dice no añadas. ¿Sí han leído Apocalipsis? ¿O han escuchado que al final de Apocalipsis dice y no añadirás a esta profecía o si no serás cortado? Mire cómo todo el consenso bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis tiene ciertos patrones que se repiten. Y entonces el hombre, una vez cae en pecado, está predispuesto a ¿qué? Añadir a la palabra. Añado a la palabra de Dios, algo más le pongo. Algo más sucede. El Señor nunca habló de un bautismo en lenguas. Tiene que hablar en lenguas para reconocerse la llenura del Espíritu Santo. No, eso es una añadidura. Se añadió. Ellos le han añadido. Hay algunos que son hermanos en medio de los arminianos, en medio de los pentecostales, que son hermanos, gente piadosa, que vive mejor muchas veces que gente que se llama bíblica. Pero constantemente está esa añadidura que añaden y la gente se pone brava porque uno pelea contra esas añadiduras. Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando,
ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Perfecto, hasta ahí. Entonces miramos cómo progresivamente va avanzando. Ya habló la serpiente mintiendo, está mintiendo. Por eso dice el padre de la mentira, vuestro padre el diablo. Los fariseos comienzan a mentir y Jesús les dice a los fariseos, vuestro padre el diablo. Son como el padre de la mentira. ¿Listo? Añadiendo. Y luego viene la mujer, dice una cosa bien y parcialmente añade. Aunque podríamos decir que esa fue la percepción de ella. No lo hace con malicia. ¿Listo? La mujer, Eva, no lo está haciendo con malicia. ¿Por qué no lo hace con malicia? Porque estaban de manera soberana bajo la gracia de Dios. Ellos eran personas santas hasta ese momento. No había pecado en ellos, no conocían el bien y el mal. Les pregunto, ¿cuándo comienza a destilar, a conocerse el mal? ¿Cómo Eva debió de haberse dado cuenta que había maldad? ¿Quién me quiere ayudar ahí? ¿Cómo Eva se debió de haber dado cuenta que estaba algo mal? ¿Por las palabras de quién? Cuando la serpiente le dice que no, o sea, que no decía eso, ¿Sí? sino que decía otra cosa. Perfecto. Mire, Adán y Eva conocían el bien y Eva conoció el mal cuando el diablo mintió. Ahí conoció el mal. Obviamente no lo podía diferenciar, pero ahí conoció el mal. No estoy diciendo que ahí pecó, conoció. Ahí había una distorsión de lo que Dios había dicho. ¿Qué afirma la serpiente? Génesis 3:4. ¿Quién me ayuda con eso? Génesis 3:4. ¿Qué afirma la serpiente? No van a morir. No morir. No moriréis. Gracias, Norquis Nelson. Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Niega directamente la palabra de Dios, no moriréis. La mentira contradice a Dios. ¿Estamos en eso? Cuando hay vislumbros de mentira, estamos mostrando que la imagen de Dios ha sido distorsionada. Distorsionada. No, pero es una mentira piadosa, ¿no? La mentira muestra que hay una distorsión de la imagen de Dios. ¿Perfecto? Una distorsión de la imagen de Dios. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. La mentira contradice a Dios. Mire cómo en estos pequeños versículos hemos visto que todo este constructo, todas estas afirmaciones tienen que ver con la mentira. Y Moisés lo está hablando o lo escribió tanto para un pueblo que salió esclavo durante 430 años y posteriormente a sus hijos, dándoles a entender que la mentira es algo que no está en el diseño de Dios. La mentira no es parte del diseño de Dios. La santificación nos debe a nosotros llevar a no mentir, a no hacer una práctica de la mentira. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué promete la serpiente? Génesis 3:5. ¿Qué promete la serpiente? ¿Quién me ayuda con esa lectura? Que no morirán. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Gracias. Yael creo que fue. Gracias. Entonces dice que no morirán. ¿Pero qué le promete? Génesis 3:5. ¿Qué le promete? ¿Qué le está prometiendo la serpiente? Génesis 3:5. Les dice que van a ser como Dios. Iban a ser como Dios, sí. Mira lo que le dice, ¿no? Que conocen el bien y el mal. Ajá, que conocen el bien y el mal. Mire la mentira del diablo que les da, lo que les da la promesa.
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis justos, sabiendo el bien y el mal. Entonces les está hablando de ¿qué? De autonomía. Aquí, este versículo les está diciendo a Eva, sobre todo, que iba a ser autónoma. Sería como Dios y podría definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso le estaba diciendo, usted es autónomo. Ese mensaje es el mensaje humanista, sobre todo en los partidos de izquierda es común. Este mensaje humanista donde usted es autónomo, donde usted define qué es bueno, donde usted define qué es malo, donde no hay límites, donde usted puede pensar, hacer, crear. Y esa es la obra de la serpiente. La obra de la serpiente es prometerle a la humanidad que pueden definir el bien y el mal. Por eso la correspondencia del mundo es que no lea la Biblia. ¿Para qué va a leer la Biblia si la Biblia es un cuento de fábula? ¿Para qué lo lee? La serpiente le está diciendo, si usted por sí mismo puede decir que es bueno y que es malo, sin leer la Biblia, sin leer la palabra de Dios, usted puede definir. Aquí Moisés, si nos vamos más adelante a cuando él termina el Deuteronomio y está en el monte Sinaí y lee estas palabras a los nuevos creyentes que iban a entrar a la tierra prometida, les está diciendo, ustedes no pueden ser autónomos. El ser humano no es alguien autónomo, alguien que puede regirse por sí mismo, alguien que puede establecerse por sí mismo. No, les dice, ustedes, al leerles todo esto Moisés, porque Moisés iba a morir, y esta lectura de los 5 libros del Pentateuco se los hace a los nuevos creyentes, les está diciendo, ojo, cuidado con ser autónomos. Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son Israel. No dependemos de Dios. Perfecto. Les está diciendo, ustedes son Israel, el siervo de Dios. Por eso decimos que Israel es un antitipo, perdón, es un tipo de Jesús, y Jesús es el antitipo. Jesús es el Israel verdadero del Señor. Jesús es el perfecto Israel. Israel vivió autónomo durante todo el Antiguo Testamento. Y la muestra de eso es Isaías. En Isaías nosotros vemos a un profeta que predicó y nadie le hizo caso a su mensaje. Nadie le hizo caso a su mensaje. ¿Por qué? Porque eran autónomos. Cuando usted lee el libro de los jueces, capítulo, si no estoy mal, en el capítulo 2, cada quien hacía como le convenía. Autónomos. Cuando usted piensa en autonomía, entienda que usted está siendo parte del padre de la mentira. Necesita arrepentirse, necesita nacer de nuevo, necesita cambiar. Por eso hay un salmo que me gusta mucho, que es el Salmo 139, y ahora les envío nuevamente el himno, y es: examíname, oh Dios, examíname. Que Dios nos examine, porque muchas veces, muchas situaciones en torno a tu vida conyugal, a tu matrimonio, has tomado esas decisiones autónomo. Es que yo pienso que debe ser así, pero Dios dice, cásate. ¿Cuál es el problema? Dios lo dice, Dios lo establece, Dios dice, congrégate, busca una iglesia, pero somos autónomos, ¿se da cuenta? Somos personas que viven en autonomía. El Señor dejó el día del reposo. Recuerde que el clímax de la creación es el día de reposo, y ese día de reposo es para el hombre, no para Dios, para que en ese día el hombre glorifique a Dios, demuestre, como lo decía Vicente, su dependencia. Cuando usted va a culto los días domingo, usted está mostrando su dependencia de Dios. Cuando usted no va a culto el domingo, que es el día del Señor, usted lo que está mostrando es autonomía. Es decir, examina, oh Dios, mi corazón.
porque muchas veces el ser humano se comporta como Eva. Como Eva, yo puedo hacer cualquier cosa entre que sea bueno o malo. Yo puedo decidir, pero mire lo que le dice la serpiente. Serás como Dios. Serás como Dios y verás el bien y el mal. Isaías 14, 13 al 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es el corazón del hombre. El corazón del hombre no le bastó con que Dios le dijera, fuiste hecho a mi imagen y semejanza. No, quiere él, por sus méritos y fuerzas, ser semejante al Altísimo. El hombre caído busca ser semejante al Altísimo. El hombre cristiano dice, humíllate, humíllate delante de Dios y a su tiempo el Señor te levantará. La dependencia de Dios no trata de lo que yo siento, de lo que yo pienso, no, de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y eso debe de meditarlo usted. Por eso yo le invito a que usted se ponga la meta de por lo menos en un año leer la Biblia. Si puede más, genial. Lea la Biblia. Ay, pero es que son calvinistas, son arminianos, son lo que usted... Lea la Biblia. El enemigo, el diablo, el patas, aquel de cual dice Betty la Fea, el diablo es puerco, él va a ir en contra no de tus pensamientos, haz que el diablo te quiere ver pobre, no, en contra de lo que dice la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Sabe usted qué dice la Biblia? O como Eva responde y le añade. ¿Sabe usted qué dice la palabra de Dios? Por eso para el no creyente la fe es una carga. Para el no creyente la fe es una carga. ¿Pero por qué una carga? Porque el no creyente le va a costar lágrimas leer la Biblia. Al cristiano le cuesta, claro que sí, tiene pecado remanente. Pero se deleita en la palabra de Dios. El Espíritu se anima, es exhortado, edificado y consolado y lo lleva al arrepentimiento, lo lleva a nuevamente ser santificado. Amén. Entonces miremos otra pregunta. Este estudio es muy bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, pero bueno. Dice, ¿qué acciones realiza? ¿Qué acciones realiza la mujer en este caso? ¿Qué hizo? Génesis 3:6. Leamos por favor Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Perfecto. Entonces, ¿qué acción realizó Eva? ¿Qué acción realizó Eva? Hacer caso a la mentira, desobedecer a Dios. Sí, pero lo que nos dice el versículo es que toma, come, y ya no basta con comer. Mire, lo toma, ¿no? Ella lo tomó. ¿Qué dijo ella? Si lo tocare, moriré. Ella lo tomó, ¿murió? No, entonces, ¿qué hace? Lo come y lo da a su marido. ¿Y el marido qué tenía que decir? Mire, los esposos, lo que estudiábamos del matrimonio, ¿qué tenía que decir el esposo de Eva? Ah, perdón, que faltó una pregunta, dice. Me pasé. Perfecto, ahorita me devuelvo, ¿listo? Pero detengámonos aquí un momento. ¿Qué tenía que haber dicho el esposo aquí? Porque le dio al esposo. ¿Qué tenía que haber hecho ¿Qué tenía que haber hecho el esposo?
que no debe comer. Que no debían comer. El esposo es el que debe sujetar a la esposa a la palabra de Dios, no lo contrario. Adán tenía que haberle dicho no, eso no es lo que manda Dios. El pecado se ejecuta progresivamente. Y volvámonos a la pregunta de Génesis 3:6 que dice, ¿qué ve la mujer en el fruto? Porque una vez cae, pero antes de haber caído ese pecado entró ¿por dónde? ¿Por los qué? Por los ojos. Por los ojos. Perfecto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La mujer lo miró. ¿Y por qué era bueno? Porque Dios hizo todo bueno. Todo lo hizo bueno. Pero había un condicionante de ese no comas. ¿Por qué no comía? ¿Porque fuera malo? No, porque había un condicionante. Recuerde que había un pacto de obras. ¿Qué es un pacto de obras? Una ley positiva. ¿Qué es una ley positiva? Un mandato que dice que si haces esto serás bendecido y si no lo haces serás maldecido. Por eso nosotros, los creyentes, anhelamos estudiar los pactos porque ya no vivimos bajo un pacto de obras. Entonces, la mujer ve en el fruto bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para sabiduría. Eso le despertó ver ese fruto y como lo vio, lo toma, lo come y le da a su esposo y hace el pecado progresivo. Primero de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿De dónde proviene todo lo malo? Del mundo. Y cuando hablamos de la palabra mundo, nos estamos refiriendo a los seres humanos no creyentes. Cuando hablamos de mundo, nos referimos a los no creyentes. Por eso nosotros no vivimos como los del mundo. Es decir, no vivimos como los no creyentes, vivimos como creyentes, leyendo, meditando, orando, buscando a nuestro Señor. Los no creyentes tienen otras prácticas, otras situaciones para, como vulgarmente dirían, bandearse en la vida. Entonces, necesitamos entender que primero hubo una entrada por los ojos, hubo una codicia, y luego posteriormente toma, come y hay un pecado que se ejecuta progresivamente. Y vamos con la última de esta observación, vamos con la última. ¿Qué ocurre después? Génesis 3:7, ¿qué ocurre después? ¿Quién me ayuda? Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, vieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre después? ¿Qué pasó con sus ojos? ¿Qué pasó con los ojos de Adán y Eva? Fueron abiertos. Fueron abiertos y notaron su desnudez. Ajá. Fueron abiertos sus ojos, sienten vergüenza y se cubren. Se abren sus ojos, sienten vergüenza y se cubren. Eso es lo que pasó. Entonces, hay una conciencia de pecado. Hay una conciencia de pecado. ¿Ya se dio cuenta? Vimos cómo lo codició. Primero le añadió, escuchó una mentira, lo codició, lo tomó, lo comió, y ahora literalmente son conscientes del pecado. Estos padres, estos hombres de característica federal, hubo algo pesado sobre ellos y era, te bendeciré, sus hijos iban a ser bendecidos o sus hijos iban a recibir la maldición de la muerte. Y luego posteriormente vienen otras cosas. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros conocemos que hay pecado
por la ley, porque conocemos lo bueno y lo malo. Esa es la ley. La pedagogía de la ley es hacernos conocer lo bueno y lo malo, y así darnos conocimiento de lo pecadores que somos. Qué interesante poder leer todo esto y darnos cuenta, mire, y darnos cuenta que el pecado entró por un solo hombre, por Adán, y se cumple. Recuerde que había un pacto y se cumple ese pacto. Se cumple, inmediatamente comen, sus ojos son abiertos y sienten vergüenza. Se cumple el pacto, mire. Hubo muerte espiritual. Hubo una muerte espiritual. Ellos ahora son conscientes de su pecado y sienten vergüenza. Yo les pregunto, y con esta pregunta cierro porque me quedan 10 minutos y dejamos el resto de la interpretación para el próximo estudio. Y dice, ¿cómo opera la tentación? ¿Cómo opera la tentación? Vamos a leer Santiago 1, 14, 15. No sé si Vicente me quiere ayudar. Santiago 1, 14, 15. Y Norquis, 2 de Corintios 11, 3. Santiago 1, 14 al 15. Y 2 de Corintios 11 al 3, por favor. Santiago 1, 14, 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Perfecto. 2 de Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cómo opera la tentación? Según Génesis 3, 1 al 7, ¿cómo opera la tentación? ¿Qué hace la tentación en nuestras vidas? Bueno, ¿Qué en busca principio distorsión? nos hace dudar de la palabra de Dios. Perfecto, gracias, Norte. Muestra una distorsión de la palabra de Dios. Eso es lo que busca el enemigo. La tentación del diablo no es hacerte caer como tal, sino que se distorsione la palabra de Dios. Que tú dudes de Dios. Mire, ¿por qué comió Adán y Eva? Por la incredulidad. Fueron incrédulos. Adán y Eva fueron personas incrédulas. Ay, pero ¿por qué dice que fueron incrédulas? Dios ya les había dicho que fueron hechos a imagen y semejanza. Ya Dios les había dicho que todo lo que él hizo fue bueno, que su función era administrarlo, labrarlo, trabajarlo y cuidarlo. Ya les había dicho. Ya les definió qué era lo malo, les dijo, de ese árbol no comerás, como quien dice, eso es lo malo, y lo bueno es todo lo demás. Pero el diablo, para tentarle, para llevarle a eso, distorsiona la palabra de Dios. Y así nacen muchas sectas, así nacen muchas situaciones por la distorsión de la palabra de Dios. La pregunta aquí sería si usted lee o no lee la Biblia. ¿Cómo sabe que lo que yo le estoy diciendo es correcto? ¿Cómo usted sabe que lo que yo no estoy haciendo es un estudio sistemático para llevarlo a ser a usted calvinista o reformado? Y no, este estudio no es para Cristo, sino para hacerlo a usted una persona sectaria como la Iglesia de la Luz del Mundo, la cual jugaba con niños, se acostaban. Mire, esta secta de la Luz del Mundo es complicada. 3 disque apóstoles
los cuales se acostaban con las niñas pequeñas, luego las daban en matrimonio, y luego las hijas de esas mujeres se acostaban con estos apóstoles, y luego las nietas de estas mujeres se acostaban con estos apóstoles, y el patrón se repetía. ¿Cómo hago yo, Steven, para saber que usted no es un sectario? ¿Lee usted la Biblia? ¿La estudia? Miren, nos ha tomado 4 meses estudiar Génesis 1 y Génesis 2. Han sido cerca de 4, 8, 12, 16 enseñanzas solo de Génesis 1 y Génesis 2, y hemos comenzado Génesis 3 y nos quedamos a mitad del estudio. ¿Está usted estudiando, leyendo la Biblia? ¿Lo está haciendo? Eso es lo que hacemos cuando nos reunimos aquí a estudiar la Biblia. Nos reunimos a comprender verdaderamente el plan de Dios, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, distorsionando la palabra de Dios, generando duda. Va a buscar generar duda en usted. ¿Y será verdad lo que dice la Biblia? No se preocupe cuando usted le genere duda lo que dice Steven. Mire, a mí me ha generado tanta duda lo que me dice mi pastor, que vea estos libritos que me compré. No hay problema con la duda. Usted va a seguir estudiando y va a ver si esa duda es buena o mala. No se preocupe si yo le dejo muchas dudas. Pero usted duda de la Biblia. ¿Usted está dudando de la palabra de Dios? Eso es lo que busca el diablo. Usted no se preocupe por tener una propuesta soteriológica diferente a la mía. Es que yo me la voy más con Arminio que con Calvino. Esa no es la preocupación. La preocupación es en torno a los dogmas, en torno a que Cristo lo salva, que no hay otra forma. ¿Está usted verdaderamente entendido o ha puesto en ese lugar a un pastor? ¿O ha puesto usted en ese lugar un rito espiritual? ¿O ha puesto usted en ese lugar este estudio bíblico? ¿O ha puesto usted en ese sentido una manifestación? No, no hay seguridad en sus actos. Hay seguridad en la palabra de Dios. El diablo, la serpiente, lo va a llevar a dudar de lo que realmente vale la pena, que es la Biblia. Niega la verdad y ofrece autonomía. Y ahí cerramos con la autonomía. Examínese, hermano, examínese, porque nosotros no hemos sido llamados a ser autónomos en nuestras decisiones. De ahí lo importante que los hijos se sometan a los padres. Y hay un mandamiento ahí, dice: honrarás a padre y madre, tendrás largura de días y en todo te irá bien. Esa es la palabra de Dios. Entonces meditemos, entendamos y seamos confrontados por esa palabra, porque la verdad está en las Escrituras. Le invito a que lea Lucas capítulo 24, antes de dormir, lea Lucas capítulo 24, porque Jesús dice: las Escrituras hablan de mí. Y yo necesito saber de Jesús, porque es el pan de vida. Es lo que le va a alimentar, y es lo que a los del mundo no les convence y les parece locura. ¿Cómo estos hombres van a ser alimentados por un libro el cual no tiene sentido y está lleno de fábulas? Esa es la mentira del diablo. Pero para nosotros es lámpara a nuestros pies, luz que alumbra nuestro camino. Eso es para nosotros la palabra de Dios. Y Eva, mire, Eva, al igual que muchas iglesias, lastimosamente ha decidido añadirle a la palabra de Dios y se han vuelto autónomas de su cabeza, la cual es Cristo. ¿Es su cabeza Cristo o quién le está gobernando? Amén. Bueno, muchas gracias por este espacio. Me pasé por un minutico. Vamos a orar, y recuerden, el día de mañana vamos a estar estudiando los atributos de Dios. Ya les pasé el libro.
Es un capítulo súper corto de la soledad de Dios. Y ya les pasé también el material y Dios mediante, pues nos vemos mañana, que va conectado con todo esto de conocer a Dios, ¿no? Bueno, oremos. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos.